Hola, hoy les voy a hablar sobre mi ensayo de Singing in the Rain. Y cuando escuché que tenía que ver Singing in the Rain para escribir un ensayo, sinceramente pensé que sería una película antigua que solo destacaría por sus canciones y bailes. Creía que por haber sido realizada con tantas décadas, probablemente me costaría conectar con ella. Pero sin embargo, conforme avanzó la historia, me sorprendió mucho descubrir que es mucho más que un musical. Es una película que habla sobre el cambio, la creatividad, el esfuerzo y la capacidad de adaptarse cuando todo parece estar transformándose. Aunque fue estrenada en 1952 y dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen, la historia se sitúa a finales de las décadas de 1920, que justo cuando la industria cinematográfica atravesaba uno de los cambios más importantes de toda su historia, el paso del cine mudo al cine sonoro. Lo interesante es que este cambio no solo modificó la manera de hacer películas, sino también la vida de quienes trabajan en ellas, ya que muchos actores tuvieron que demostrar que además de una buena presencia frente a la cámara, también podían actuar con su voz. La película sigue la historia de Don Lockwood, que es un actor famoso en el cine mudo, que forma parte de una popular pareja artística junto a Gina Lamont. Aunque el público los considera una pareja perfecta dentro y fuera de la pantalla, la realidad es muy diferente. Todo cambia cuando aparecen las primeras películas sonoras y el estudio decide adaptar sus producciones para no quedarse atrás. Entonces el problema surge porque Lina posee una voz muy aguda y poco agradable para el tipo de personaje que interpreta, lo que pone en riesgo el estreno de The Willing Cavalier. Para solucionar esta situación aparece Kathy Salden, que es una joven actriz con una voz muy hermosa y gran talento que termina doblando las escenas de Lina mientras permanece en el anonimato. A partir de ese momento, la historia deja de ser únicamente una comedia romántica para convertirse en una reflexión sobre el talento, la autenticidad y la importancia de adaptarse a los cambios. Algo que me llamó la atención mucho fue la forma en la que cada personaje representa una actitud diferente frente a la transformación que vive la industria del cine. Don Lockwood podría haberse conformado con la fama que ya tenía, pero en lugar de hacerlo decide aprender y evolucionar. Cosmo Brown también demuestra una actitud muy positiva, ya que constantemente propone ideas creativas para resolver los problemas que van apareciendo. En cambio, Lina Lomond representa el miedo al cambio. Ella se niega a aceptar que el cine está evolucionando y piensa que la fama que ya consiguió será suficiente para mantener su carrera. Sin embargo, la película demuestra que el éxito no depende únicamente de la popularidad, sino la capacidad para crecer y reconocer las propias limitaciones. El personaje que más me gustó fue la de Kathy Selden, porque representa a todas aquellas personas cuyo trabajo muchas veces permanece oculto. Aunque ella es quien realmente posee el talento que necesita la película, durante gran parte de la historia debe mantenerse en segundo plano para que Lina continúe siendo la figura principal. Esto me hizo pensar que tanto en el cine como en cualquier otro ámbito existen muchas personas cuyo esfuerzo no siempre recibe el reconocimiento que merece. Al final, cuando Don levanta el telón y revela a Katy que es quien que está verdaderamente cantando, la película transmite un mensaje muy poderoso, que es la verdad y el talento auténtico que terminan saliendo a la luz tarde o temprano. Esta escena no solo resuelve el conflicto principal de la historia, sino que también hace justicia al personaje que había trabajado en silencio durante tanto tiempo. Luego, la escena que más disfruté fue sin duda la famosa secuencia de Singing in the Rain, que después de despedirse de Katy y darse cuenta de que está enamorado, Don
sale caminando por las calles mientras comienza a cantar bajo la lluvia intensa. Lo interesante es que la lluvia, que normalmente podría representar tristeza o incomodidad, aquí tiene un significado completamente distinto, en el que Don está tan feliz que deja de importarle mojarse, bailar entre los charcos o llamar la atención de las personas que pasan por ahí. La construcción audiovisual de esta escena es una de las razones por las que sigue siendo tan recordada. Predominan los planos generales que permiten apreciar por completo la coreografía de Gene Kelly, mientras que permiten apreciar por completo la coreografía. Y mientras la cámara acompaña sus movimientos de manera fluida sin realizar cortes demasiado rápidos. Igual la iluminación mantiene un ambiente cálido a pesar de que la lluvia y la música se convierten prácticamente en una extensión de las emociones del protagonista. Cada movimiento parece transmitir libertad y entusiasmo, haciendo que el espectador experimente la misma felicidad que siente Don en ese mismo momento. También hubo otra escena que me llamó especialmente mi atención porque me recordó inmediatamente al video musical de Boy With Love de BTS, que evidentemente son escenas idénticas. No son escenas idénticas, ni creo que fue como una copia directa de la otra, pero sí encontré muchas similitudes en la estética. Los escenarios coloridos, la iluminación brillante, la sensación de estar dentro de un gran espectáculo teatral y la manera en que la coreografía se integra con el espacio que hicieron que inevitablemente pensara que ese video musical pues se ha sacado de ahí. Y como BTS es uno de mis grupos favoritos, esa canción hizo que disfrutara todavía más la película y me permitió apreciar cómo muchos musicales actuales siguen tomando como inspiración del cine clásico pues esta escena. Además de la música y la comedia, considero que uno de los temas más importantes de la película es el miedo al cambio. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido incertidumbre cuando debemos enfrentarnos a algo nuevo. En la historia, algunos personajes permiten que ese miedo los paralice, mientras que otros deciden convertirlo en una oportunidad que para que podamos enfrentarnos a algo nuevo y que sea pues mucho mejor para que podamos crecer. Igual pienso que ese mensaje sigue siendo completamente vigente porque actualmente vivimos rodeados de cambios tecnológicos, sociales y profesionales que constantemente nos obligan a aprender cosas nuevas. Adaptarse no significa renunciar a nuestra esencia, sino descubrir nuevas formas de demostrar nuestras capacidades. Y pues en lo personal, esta película cambió por completo la idea que tenía sobre el cine clásico, que pues antes pensaba que las películas antiguas eran lentas y difíciles de disfrutar, pero esta película Singing in the Rain me demostró exactamente lo contrario. Me sorprendió la naturalidad con la que combina humor, romance, música y una crítica a la propia industria cinematográfica. Creo que es una mezcla, creo que es esa mezcla que es una de las razones por las que sigue siendo considerada una de las mejores musicales de todos los tiempos. También me gustó que detrás de todas las escenas divertidas existe una reflexión muy humana sobre la importancia de valorar el talento verdadero por encima de las apariencias. Si tuviera que señalar algún aspecto que podría resultar menos atractivo para algunos espectadores actuales, yo siento que diría que ciertas secuencias musicales son bastante largas en comparación con el ritmo al que estamos acostumbrados hoy en día, pero sin embargo, considero que eso forma parte de la identidad de la película y del contexto histórico en el que fue realizada, por lo que no afecta realmente su calidad. Es más,
Invita al espectador a disfrutar cada número musical con calma y a apreciar el enorme trabajo artístico que hay detrás de cada escena. Yo siento que recomendaría Singing in the Rain especialmente a las personas que disfrutan el cine, la música o que sienten curiosidad por conocer cómo evolucionó Hollywood. También pienso que es una película ideal para quienes creen que las producciones clásicas ya no tienen nada que ofrecer, porque demuestra que una buena historia puede surgir emocionando incluso después de varias décadas. En mi caso terminó siendo una experiencia muy diferente a la que esperaba. No solo entendí mejor un momento fundamental de la historia del cine, sino que también encontré conexiones con obras actuales que pues forman parte de mis propios gustos. Eso hizo que disfrutara muchísimo más la película y que valorara la enorme influencia que el cine clásico sigue siendo en el entretenimiento actual. Y pues para concluir, Singing in the Rain es muchísimo más que una película sobre canciones y bailes. Es una historia que habla sobre el cambio, la perseverancia, el trabajo en equipo y la importancia de reconocer el talento auténtico. Me dejó una reflexión que considero muy valiosa, que es que las personas que están dispuestas a aprender y adaptarse siempre tendrán mayores oportunidades para crecer que aquellas que prefieren quedarse aferradas al pasado. Después de verla entendí por qué sigue siendo considerada un clásico del cine y por qué continúa inspirando a artistas de distintas generaciones como BTS. Sin duda fue una película que disfruté mucho más de lo que imaginaba y que me hizo apreciar el enorme legado del cine clásico que ha dejado en el entretenimiento actual. Muchísimas gracias.